continuamos en Enfoque Latino con un invitado muy especial, ¿verdad, Marilu? Así es, que acaba de llegar a Los Ángeles. Él es un experto en la medicina ancestral peruana y tiene 2 décadas buscando la integración de la medicina y psicoterapia moderna con el modelo de la medicina y el chamanismo ancestral. Suena muy interesante eso, ¿verdad? Así que su nombre es, pero voy a esperar un poquito a ver si no equivoco el nombre. Pío Vucetich. Y le agradecemos que se desvele con nosotros. Buenas noches. Buenas noches. Pues muy contento de llegar a Los Ángeles por primera vez y de participar en vuestro programa. Gracias. ¿Está bien pronunciado su apellido? Sí. Está muy bien pronunciado. Pío Vucetich. Sí. Muchas gracias. Le agradecemos que esté desvelando aquí con nosotros. Es su primera vez en Los Ángeles, ¿verdad? La primera vez en Los Ángeles, sí. Estoy impresionada. Es una ciudad hermosa. ¿Qué le parece la ciudad? Muy hermosa, muy amplia, muy planificada. Me he tenido una muy buena impresión. Gracias. ¿Y nos podría usted decir algo acerca de su trayectoria de usted mismo? Cuéntenos. Sí, bueno, yo soy natural del Cusco, de un pueblo que se llama Paucartambo. En la época de la conquista de los españoles, la clase, digamos, los sacerdotes, los médicos, todo esto, emigraron a las zonas bastante inaccesibles. Esta zona de Paucartambo es una zona bastante inaccesible en esa época, y allí se han mantenido tradiciones medicinales milenarias, tanto de la zona andina, de la zona alta, como también de la zona selvática, porque es una provincia que tiene una parte amazónica y una parte andina. Yo soy natural de allí. Digamos, desde niño he participado y he vivido toda esa tradición. También hablo el quechua por ese motivo. Entonces, ahí es donde he tenido un poco la inquietud y posteriormente la formación en la medicina de nuestros ancestros, en la cultura viva que todavía ha sobrevivido a los siglos, ¿no? Uh-huh. ¿Y nos podría decir cuáles son los principios de su terapia? Bueno, los principios de la terapia nuestra, de la medicina ancestral peruana, son los mismos principios que tienen todas las medicinas no occidentales. Y es el principio de que, además de todos los sistemas que hay en el cuerpo, hay un sistema que es el sistema energético. Es decir, que por el cuerpo circulan energías, y cuando estas energías se bloquean, la persona empieza a enfermarse. Y cuando se desbloquean y se hacen circular, el cuerpo, la mente comienza a recuperarse. Eso es un poco el principio, la base de nuestra medicina ancestral. ¿Cómo vienen estos bloqueos? ¿A qué le llama usted bloqueos? Sí, bloqueos es cuando, además de circular sangre, circuitos de mensajes de información, etcétera, por el cuerpo, también circulan como energías, ¿no? Y cuando la persona tiene algunos problemas, comienzan a interrumpirse. Es como si fueran corrientes de agua que se bloquean y comienza a haber como inundaciones en algunas zonas y carencia en otras. Este desbalance de energía predispone a la formación de enfermedades en el cuerpo, ¿no? Entonces, esa es la base de nuestra medicina. Ahora, en cuanto a lo que se hace con esto, hay una serie de recursos medicinales. En el Perú hay miles de plantas medicinales que son específicas para recuperar esto, pero también para recuperar, destapar, digamos, estos bloqueos energéticos que hay y hacer que la energía circule. Entonces se trabaja en las dos líneas, ¿no? Sí, le habla Orlando Rocha, doctor. Mucho igualmente. Dígame una cosa, denos un ejemplo más o menos de qué manera se puede, cómo se hace, cómo se reactivan estos puntos energéticos del cuerpo. Es a base de dijo usted, de algunas plantas medicinales, sí, pero también hay algún ejercicio, hay alguna cosa, una forma de cómo se puede reactivar. Es muy interesante, por ejemplo,
vamos a hablar de, por ejemplo, un problema del estómago, ¿no es cierto? Sí. Entonces, vamos a ver una úlcera, por decirlo, ¿no? Entonces, la úlcera tiene un componente psicológico y un componente físico. Entonces, aquí, por ejemplo, lo que se hace es trabajar sobre los dos niveles, ¿no? Porque, por una parte, por ejemplo, la úlcera gastroduodenal está asociada a una persona que vive mucho estrés y mucho miedo, sobre todo, ¿no? Que es la base de la acidez que hay. Además, hay algunas bacterias que facilitan, o sea, es en varios niveles. Entonces, se trabaja en estos dos, ¿no? Por ejemplo, en este caso, ¿no? Podría ser, por ejemplo, otro caso de bloqueo producido por algún accidente, una caída, ¿no? Que produce un traumatismo, por ejemplo, en alguna parte del cuerpo, y que esto también genera bloqueos en la circulación de energía. Entonces, hay otro tipo de plantas, hay otro tipo de tratamiento, masajes, etcétera, que hacen que la persona pueda ir recuperando su situación anterior, ¿no? Entonces, esto es un poco lo que se hace. Por ejemplo, para un tema de tipo depresivo, por decirle, nuestra medicina ancestral tiene totalmente un enfoque diferente, ¿no? Hay plantas medicinales que lo que hacen es desbloquear los puntos donde está la tristeza, en quechua le llamamos el yaquisca, ¿no? O la depresión en sí. Entonces estas plantas la persona las ingiere y le generan todo un desbloqueo, una descarga de ese contenido, en este caso de tristeza, y este contenido de tristeza, al liberarse, la persona comienza a levantar el ánimo. O sea, no es una medicina que adormece para que la persona no sienta la tristeza, sino que utiliza recursos medicinales, medicina natural, para destapar y que esta energía, este contenido que está de tristeza salga de la persona y la persona reconecte en su situación anterior, ¿no? Doctor, en sus palabras, ¿cuál sería la diferencia entre esta medicina ancestral y la medicina occidental actual que está basada en placebos? Claro. Bueno, hay bastantes diferencias y hay también algunos aspectos en común. Pero una de las diferencias es que, por ejemplo, la medicina occidental es una medicina más de sintomatología y agrupa a las personas según los síntomas que tienen, ¿no? Claro. En el caso de nuestra medicina no se hace eso. Más bien, nosotros tenemos una técnica de un diagnóstico que se llama el rastreo. El rastreo, por ejemplo, vamos a suponer que hay dos personas que tienen depresión, que tienen el mismo síntoma, pero la forma como se ha originado este problema, de repente corresponden a situaciones muy diferentes. Entonces, a las dos personas, a través de este sistema, se les trabaja con recursos medicinales a veces muy distintos, y ambos se recuperan. O sea, no es una medicina que se agrupe a las personas por síntomas, sino que más bien se busque encontrar en cada persona lo que le ha generado la dificultad. Esa es una de las diferencias que hay. Otra de las diferencias es el enfoque energético del cual hablaba, ¿no es cierto? Y finalmente, también hay una diferencia muy importante, que es el hecho de que para nuestra medicina ancestral del Perú, las personas tenemos como una fuente de energía, de salud, de fuerza dentro de nosotros. Y que lo que hacemos es desarrollar sistemas para que la persona reconecte con esta energía vital. Y esta energía vital le da como un camino de recuperación en el cual la persona misma va encontrando su causa recuperativa, ¿no? Entonces, como que la persona no es pasiva, no es paciente, sino que se hace cargo de su situación. Es una de las diferencias importantes, que por ejemplo que es distinto a la medicina occidental, ¿no? No hay eso de la especialidad, por ejemplo, aunque hay especialistas, pero lo que se busca es que la persona arrastre los factores que le han generado la enfermedad y que se haga cargo de la modificación y la recuperación, ¿no? Entonces, en estos factores hay varios factores, hay factores psicológicos, hay factores físicos, incluso hay factores espirituales, factores de distinta naturaleza, situacionales, por ejemplo, ¿no? Entonces, es una medicina como que abarca muchos más aspectos, ¿no? Y también lo que busca es que la persona también se reconcilie en esos niveles que se ha generado
el desajuste, ¿no? ¿Y usted nos puede decir dónde se va a presentar y cuándo va a hacer esto? Sí, voy a hacer una exposición en la Casa Perú, ¿no? Ahora le digo el dato. Bueno, si no tiene el dato, nosotros ahorita se lo proporcionamos. Es en la Casa Perú el día 2 de febrero, de 3 a 4:30 de la tarde, ¿no? Este sábado que viene. Sí, este sábado que viene. Esto queda en ¿cómo se llama la calle esta? Es en el 3040 de Roswell. Exactamente, en el 3040 de Roswell, exactamente. En Los Ángeles. Está bien. Doctor, una pregunta más. Sí. En Perú, en general en el país, ¿qué tanto reconocimiento tiene la práctica de esta medicina? ¿Es respetada? ¿Es reconocida? Uno de los problemas nuestros, en general en los países latinoamericanos, es que tenemos como una cierta doble moral. Claro. Nosotros, por ejemplo, en el Perú, en el caso mío como cusqueño, yo veo que la gente valora mucho y ensalza mucho las piedras que dejaron los ancestros. Pero la cultura viva que todavía se ha mantenido durante estos siglos, hay una especie de vergüenza y de rechazo, de banalización. Es una lástima, porque esta medicina, por ejemplo, es increíblemente eficaz para los temas de adicción, especialmente adicción a drogas, a todas las adicciones, ¿no? La medicina occidental es muy limitada en los resultados para el tratamiento de este tipo de casos. Y en el Perú, por ejemplo, será esta situación de que la medicina ancestral tiene un lugar, una vigencia en la sociedad peruana. La gente de estas zonas donde hay medicina recurre primero a este recurso, antes de ir a un hospital. Pero a la vez, por ejemplo, se da la negación del colegio médico, del colegio de psicólogos, de la psicoterapia, etcétera, y de la banalización. Entonces se da una situación de que esta medicina se encuentra en un momento en el cual en los otros países, en el extranjero, es mucho más valorada que en el nivel académico, ¿no? Pero en la sociedad tiene un lugar de hace milenios, todavía tiene una vigencia y una buena parte de la población recurre a esta medicina como lo hacía en los siglos anteriores. Bueno, muchas gracias. Estamos escuchando al doctor Pío Vucetich, que se va a estar presentando este sábado 2 de febrero a las 3 de la tarde en Casa Perú. Ya nos dio un poquito ahí de una primicia para que vayan y se presenten, lleguen a la Casa Perú este sábado. Va a estar muy interesante. Vamos a tratar de estar ahí, definitivamente. ¿Podemos repetir la dirección? Sí, claro, la dirección es en el 3040 Roswell Street en Los Ángeles. Y el teléfono a comunicarse para más información pueden llamar al 626-755-0088. Nuevamente el teléfono es 626-755-0088. Muchas gracias a doctor Pío Vucetich. Les agradezco también por la invitación. Y bueno, esto está organizado por la Casa Perú y el PAMS, ¿no? Que es la Asociación Peruano-Americana de Médicos del Perú, ¿no? Muchísimas gracias. Gracias a usted. Gracias por su enseñanza, doctor, y gracias por su visita. Buenas noches. Gracias. Gracias. Buenas noches.